Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Momento de reaccionar a una conferencia de prensa histórica, realmente. Yo la pongo como las más importantes de la historia del fútbol uruguayo, pero sin duda, de las últimas de un entrenador de la selección uruguaya con la importancia que eso tiene, comparable, por ejemplo, con la del maestro Oscar Washington Tabárez cuando en Maracaná, luego de que la FIFA expulsara a Luis Suárez de la Copa del Mundo después de la mordida a Chiellini, Tabárez en el propio Maracaná, en esa conferencia de prensa previa al partido con Colombia, que Uruguay después pierde por los octavos de final, un día sábado, esta conferencia fue un viernes. Ese sábado Uruguay pierde con aquel gol de James Rodríguez, golazo de James Rodríguez 1-0 con Colombia y queda fuera de Brasil 2014 con toda esa semana convulsionada, con ese miércoles, jueves, viernes rarísimo. Uruguay ese viernes reconoce Maracaná, Tabárez habla, renuncia a su cargo de FIFA apoyando en defensa de Luis Suárez y al otro día se da el partido cuando todo el mundo estaba con el tema Luis Suárez, lo recuerdo perfectamente, esto en 2014. Esta conferencia de prensa de Bielsa en la Copa América del año pasado, comparable solamente de las últimas con esa de Tabárez y me parece que está por encima por lo que dijo Bielsa, por cómo expuso al establishment periodístico, por cómo expuso verdades, por cómo se metió con Estados Unidos, por cómo, bueno, por muchas cosas que dijo Bielsa que las vamos a repasar. El contexto, recuerdan ustedes, esta conferencia es post partido con Colombia y todo lo que sucedió. Los incidentes al final cuando los jugadores de Uruguay defendieron a su familia en la tribuna después de todo lo que va a decir Bielsa sucedió y entre preguntas y respuestas, si no lo recuerdan lo vamos a recordar, insisto, hay que valorar esta conferencia de prensa por lo que fue, por cómo retrucó, por cómo repreguntó, ¿no? a los periodistas y les exigió otro tipo de preguntas para la gravedad de lo que había sucedido para con el plantel de Uruguay. Esto fue previo al partido por el tercer puesto con Canadá y luego de la eliminación con Colombia en aquel partido donde Uruguay insistió hasta el final y no pudo. Vamos a empezar a repasar la conferencia de prensa del técnico de la selección uruguaya. Para que vean que empezó tranquilo, ¿no? Empezó tranquilo. Competencia y otorgado por el aporte de la AUF. No haber ganado el partido, no haber al menos empatado el partido contra Colombia, posiciona al entrenador de Colombia en un plano de superioridad en la gestión de los recursos que cada uno tuvo que manejar. Ahí más o menos hablaba de lo que se le puede achacar a un entrenador. No hay peor crítica para un entrenador que haber perdido con cartas, dijo él, ¿no? Porque respecto a las cartas, se refiere a los jugadores, él dijo que Uruguay tiene mejores jugadores que Colombia, y él no supo manejar eso, y no hay peor crítica a un entrenador que eso, que perder con cartas, a eso se refirió, y habló y explicó lo de Bentancur, lo que sucedió en ese partido, y acá viene la pregunta que desencadena todo, ¿no? Marcelo. Si es posible, yo le pido que no se reiteren preguntas contenidas en la respuesta que acabo de dar. Venía bien hasta acá, tranquilo. Buenas tardes, Marcelo, Sebastián, Rodrigo Vázquez, Radios por 890. Estas últimas 24 horas se han visto convulsionadas por todo lo que sucedió posterior al partido. Para el entrenador, ¿le preocupa lo que pueda recaer en cuanto a sanciones pensando en lo que van a ser las eliminatorias? Ahí empezamos. Mire, yo el otro día hacía una referencia que los medios de comunicación no deben interrogar a nadie cuando tienen elementos de juicio suficientes como para construir evaluaciones por sí mismo y sacar conclusiones por sí mismo. Todos sabemos que hay un principio vinculado con la aplicación de la ley, que es el de la proporcionalidad. Las reacciones se evalúan y se justifican según el motivo que las provoca. Es decir, el motivo que provoca una reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. Entonces, ¿cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones? Cuando la única lógica que impera en esta situación
que ustedes la conocen, esta situación es madres de familia con bebé de brazos, con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores. La protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación. Ustedes saben de quién es la responsabilidad, y resulta que la pregunta es si yo le temo a las sanciones, cuando ustedes lo que me tendría que preguntar, si tuviera un mínimo de sentido común la pregunta, es si los jugadores han recibido la disculpa de quienes tienen dentro de su responsabilidad. Planteada desde otro lugar la pregunta, se lleva todo el fardo, en este caso Rodrigo Vázquez, que ahí supongo estaba trabajando para Sport 890. Pero no es Rodrigo Vázquez el que tenía que estar ahí. Después habla Amoar, después la actuación, como la define Marcelo Bielsa, de Rodrigo Romano, y después va a hablar Goñi sobre el final también, y va a tener un intercambio, pero bueno, no es el chico el que tiene que estar ahí, ¿no? Como siempre digo, los que están en los grandes lugares, en los grandes medios, aparecen una y otra vez y critican a Marcelo Bielsa, son los que tienen que estar presentes ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay miedo a esto, a la repregunta, al cuestionamiento, en este caso el entrenador, a los periodistas, si no vas preparado, desde lo técnico, desde lo táctico, desde evaluaciones hasta físicas, decir que el equipo se cansa sin ninguna evaluación, o decir que el equipo corrió mucho sin saberlo. Bielsa también lo explica en esta conferencia de prensa, que insisto, fue fantástica desde todo punto de vista, ¿no? Pero bueno, son los que verdaderamente tienen que estar ahí, ¿no? Para ir, preguntar, debatir, como en algún caso sucedió, pero sigamos escuchando, porque acá Bielsa empieza a engranar y ya después viene todo lo que viene. Salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores. Usted me pregunta si le temo a las sanciones. Pero ¿cómo voy a temer a una sanción que es imposible de que suceda? Porque si usted ve que los responsables de un aspecto del espectáculo que se monta, yo no sé quién es yo sé, mire, lo único que quiero decir, ataja, porque uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Entonces, lo único que yo le puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que si eso que sucedió sucede, hay otro proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape y una prevención, y las dos cosas no suceden, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. Bielsa lo elabora y reacciona de tal manera y lo da vuelta y te hace ver que según su razonamiento, según lo que sucedió, es insólito que te pregunten si tenés miedo a que te sancionen, ¿no? Cuando lo primero es, se disculparon, y lo va a explicar. No hay prevención, nadie puede defender a tu familia con un bebé, tampoco había una puerta de salida, no te pueden defender y no te pueden decir, bueno, no te puedo defender, escapate. Tampoco te dan la posibilidad de escaparte si es que sucede algo. Y bueno, acá empieza lo mejor. A su esposa, a su hermana, ¿qué hace usted? Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender. Pero esto es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Yo no sé si todos piensan iguales, si la pregunta la hizo él y no lo hubiera hecho otro, pero si todo esto es lo que tienen que decir ustedes, no lo que tengo que decir yo, a riesgo. Ahí viene el corporativismo, se mete con todo el periodismo en general, sabiendo que hay excepciones, como siempre lo dice, habla de porcentajes, dice que no los conoce, no sabe quién es quién, y esto en el vedetismo, ¿no? Lo peor que podés hacer, y va a suceder a continuación lo que sucedió, decirle a los más nombrados periodistas de Uruguay, no sé quién sos, no te conozco y no me interesa conocerte, pero sé cómo funcionan ustedes, sé que hacen todo igual, y que según el medio que trabajan, según lo que dicen o no, si agrede
a su lugar de trabajo o a quienes generan el dinero, ustedes dicen tal o cual cosa. Los expone permanentemente y empieza el show, ¿no? Porque no les gustó del otro lado, ¿no? Empieza así el corporativismo. De abrir la boca y decir, no, mire, cuando usted ve que hay un acto desproporcionado, cuando usted ve que hay un acto violento, por supuesto que ¿quién va a estar a favor de una reacción violenta? Pero lo primero que tiene que ver es a qué responde la reacción. Y si hubiera habido la posibilidad de hacerlo de otro modo. Y aparte, porque todo esto ustedes no lo ignoran, lo saben perfectamente, pero siempre vienen a que alguno de estos infelices que estamos de este lado abramos la boca, para que no vaya a ser que sean ustedes los que señalen y que después se vean afectados de alguna manera. No, perfecto, qué suerte. No, discúlpenme. Ahí está, creo que el primero que habla es Romano, sintiéndose atacado u ofendido. Discúlpeme, qué suerte que así sea. Punto 1. No puedo medir los porcentajes. ¿Me entiende, no? Entiende que hay porcentajes y porcentajes. Porque, perfecto, pero usted sabe también, y lo sabe perfectamente, yo no sé quién es usted, ni sé quién es nadie de los que están aquí, nadie. Pero usted sabe perfectamente que hay porcentajes del periodismo que no agrede a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o es mentira? La verdad más grande que existe, y es así, y nadie le va a decir, usted tiene razón, porque más allá de todo el resto, esta es la gran verdad que dice Bielsa, esto es exponer a la maquinaria periodística y cómo funciona, y yo desde adentro, ahora desde afuera, pero funciona de esa manera, y está bien, nadie tira piedras contra su casa. Nadie se para frente a su casa y tira piedras, ¿no? Nadie va a preguntar en contra del medio en el que trabaja o no va a preguntar si mancha o si roza algo que tenga que ver con su medio. Lo vimos a diario, ¿no? Cada medio dice tal o cual cosa, depende si sirve o no económicamente. Los periodistas son la bajada de esto, y esto pasa en el fútbol mucho más, ¿no? En cuanto a clubes, intereses, representantes, derecho de televisión, Tenfield, Auf TV, lo que sea. Y Bielsa dice la verdad. ¿Ustedes recuerdan a algún entrenador de la selección uruguaya de fútbol? ¿Algún entrenador uruguayo, argentino, el que sea, digo del medio uruguayo, diciéndole esto enfrente en la cara a los periodistas? Diciendo una verdad, ¿no? Y por eso me parece que esto es... por eso con Bielsa va más allá del fútbol. Va mucho más allá del fútbol. Le podés criticar a Kiko Olivera, poné a Luciano, sacá a Pelistri, Darwin sí, ¿qué hiciste con Suárez? Pero esto de desnudar de esta manera y hacer abrir los ojos y hacer ver la realidad a su manera, a su modo, obviamente con errores también, es su manera de pensar y razonar, pero está diciendo lo que sucede, y lo dijo hasta en la segunda conferencia de prensa ya, lo señaló y les dijo lo que piensa del periodismo en general y cómo está catalogada la institución periodística. Unas palabras similares usó. Usted salga a la calle, le dijo a De León, fue en aquel momento, y pregunte y verá que lo que piensa la gente. También, no podemos hablar de porcentaje, pero si salís a la calle, ¿qué pensás del periodismo deportivo uruguayo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué creen ustedes que va a decir la gente? Escriban en los comentarios si hacemos una encuesta. ¿Qué va a decir la gente? Es lo que está diciendo Bielsa. Lo que pasa es que usted no lo quiere decir por corporativismo. Yo lo tengo que decir, pero a mí me importa nada. A mí lo único que me importa es que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a la hermana, a la mujer, a un bebé, que hay un procedimiento para que eso no suceda. Que hay un procedimiento para que si sucede haya una puerta de escape. ¿Me entiende? Yo tengo que contestar esta pregunta. ¿Soy yo el que tiene que decir todo esto de esta manera? Así, enfáticamente, efusivamente, enojándose. Bielsa podrá errar o no en los porcentajes. Yo no escuché a nadie decir esto. En este canal, por suerte, lo hablamos, lo dijimos en vivo, hablamos de lo que fue apoyado en esta conferencia de prensa también, que en su momento
lo hablamos acá con todos los que están del otro lado, van a saber, hablamos de la conferencia de prensa histórica, de las verdades que estaba diciendo y la verdad, ya el fútbol quedaba en un segundo plano, ¿no? Hasta meterse también con Estados Unidos, como dice Bielsa, justo en el país de la seguridad. Ustedes saben lo que pasa en Estados Unidos si alguien se mete a la casa si un extraño se mete a tu casa. En esto los yanquis, bueno, vamos, ¿no? Vamos. Y justamente es todo lo que no hicieron, ¿no? Para proteger a familias, ¿no? En este caso, de los jugadores, de los protagonistas que estaban y que quedan totalmente desenfocados, después pasa lo que pasa. Pero ya el fútbol queda a segundo plano. Y digo, Estados Unidos justo, ¿no? El organizador de la próxima Copa del Mundo, el miedo que tenía Bielsa en el momento de las represalias, y después, obviamente, que tiene que ver Bielsa, tienen que ver los jugadores, tienen que ver los bajos rendimientos, tienen que ver los rivales que también juegan. Pero gran parte de lo que sucedió en el bajón de Uruguay y en todo lo que vino después está a partir de esta conferencia de prensa. ¿Tendrá culpa Bielsa? Sí, por decir esto, por meterse con Estados Unidos, por las represalias que vinieron en forma de sanciones a los jugadores y cómo Uruguay le quitaron los jugadores que le quitaron y cómo a partir de ahí también empezó un declive. No es excusa ni mucho menos, pero esto tiene que ver también. Yo prefiero que un entrenador de la selección uruguaya defienda de esta manera a la selección uruguaya, a sus jugadores, y también se ponga en contra de quien tiene que estar en contra y los exponga también, no solo al periodismo en este caso, sino también justamente nada más y nada menos a Estados Unidos. Hasta habló del FIFA Gate, en este caso ya lo vamos a escuchar. Y aparte de esto, usted lo sabe y me encantaría que lo diga, yo no sé las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que reparten el dinero. Y usted lo sabe a eso. Y que se callan la boca según a qué parte del poder quieren favorecer o perjudicar. Sin eufemismos en la cara. Basta. Yo lo que le estoy diciendo, discúlpeme, lo que simplemente le estoy diciendo... ¿Cómo sabe qué decir? No. Por favor, pero, no interrumpir, por favor. Ahí está que Diego Muñoz, pero que escuche, entiende el sentido de lo que dice no, Bielsa. discúlpeme. Si usted no sabe quiénes son, ¿en qué se basa para decir que decimos o no decimos tal cosa? Una cosa así creo que es lo que reclama ahí Diego Muñoz, ¿no? Y me parece que está bastante claro. Mire, lo que dice Bielsa. Chicos, Espere. Por favor, No. Por favor. Si lo escuchamos Discúlpeme, ahí. lo que simplemente le estoy diciendo... ¿Cómo sabe qué decir? No. Por favor, pero, no interrumpir, por favor. Pero escuche... No, discúlpeme. Nosotros defendimos de nuestro lugar a todo grupo de la ciudad. Mire... Chicos, por favor. Espere. Por favor, No. Por favor. Bueno, mire, yo voy a explicar, porque no quiero de ninguna manera estas actuaciones. Esto es una actuación. No es ni más ni menos que una actuación. ¿Yo dije o no dije que me refería a un porcentaje del periodismo? ¿Lo dije o no lo dije? Por lo cual, este señor se interpreta que yo hablé de todo el periodismo. Este señor dice, reclamaban que no los miraba a los ojos, ¿no? Más que nunca mirando a los ojos. Yo dije, hay un porcentaje del periodismo que no señala esto, y ustedes, porque los que no responden a los intereses del poder son los que sufren, ¿me entiende? Porque esos son leales y dicen lo que piensan. Hay otros que no dicen lo que piensan, dicen aquello que no lastima el poder. Yo dije, hay porcentajes que, ¿me entiende, no? ¿Entendés o no? Por eso, pero espere un poquito, favor, señor, favor, espere un poquito, por favor. espere un poquito para que haya lógica, Yo, gracias a Dios, que no sé quiénes son, porque yo no quiero saber quiénes son, porque no me corresponde juzgarlos a ustedes. Porque después caen, ¿no? Los entrenadores que pasa que le atienden el teléfono a tal o cual, porque si no, y después lo llaman por el... Si el periodista llama a Fernando, le dicen Fer, ¿qué hace Fer? Hola, buen día Fer, cuando los invita a su programa, ¿no? Hay que tratarlos bien, cualquier entrenador, hasta cualquier jugador, esto después me matan, ¿no? Y hablan mal. Que en paz descanse el doctor Da Silveira, ¿no? Era uno de
de los paladines en esto, ¿no? Bueno, si no le atendías el teléfono al Toto, era complicado, ¿no? Era complicado, ¿no? De otras épocas, ¿no? Y todos criados también con esa estructura, considerándolo al doctor Da Silveira como el exponente número uno. Nunca me pasó, ¿no? Pero bueno, muchos de los que hoy están en los grandes lugares trabajaron con Da Silveira también y vienen un poco de esa escuela también, ¿no? Y hablame a mí, ¿eh? No me vayas a no atender el teléfono. Y ojo si hablas con el otro y no hablas conmigo. Y además pasame el equipo, ¿no? De una vieja escuela que bueno, el último caso, creo que el último exponente fue Fossati. ¿Qué le pasaba al equipo a 4 o 5? Sabía con quién estar bien y Fossati era... pero pasaba, ¿no? Realmente. Esto se terminó. Y no con Bielsa, con Tavares ya se terminó esto. Hablo con todos igual, hablo para todos igual en conferencia de prensa y cuando atenderé a uno por uno a FM La Cotorra de La Teja o a Canal 4, 10 o 12 o al medio que quieras, los voy a tener a todos iguales. Bielsa habla solo en conferencia, no los conoce, no sabe quién son y no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, eso duele también y no lo hace para quedar bien y les pega y les dice enfrente, los expone y esto hace, obviamente, que se te pongan en contra. Entonces, forman opinión, generan opinión. Como dice Bielsa, no me importa lo que digan ustedes. No me interesa lo que digan ustedes, me interesa el efecto que tiene lo que dicen ustedes en el público, ¿no? Aparentemente, ustedes son los formadores de opinión, ¿no? Y eso pasa, eso sucede, se replica. Y más si están en los mismos lugares, todos los mismos. Acá, de mañana, de tarde, transmisión de los partidos, comentario, relato, en todos lados. Y entonces, claro, eso es lo que le preocupa a Bielsa, ¿no? La repercusión de los dichos, ¿no? Pero bueno, acá los expone, los enfrenta sin saber quién es quién y les dice... sabiendo que después lo van a recontramatar y le van a decir cualquier, como pasa, ¿no? Como pasa, ¿no? Pero por eso con Bielsa puede ganar, perder, 1-0, Quique Olivera, Luciano Rodríguez, entra uno, sale otro, el que quiera, Valverde, Bentancur, lo que quiera. Pero va más allá, ¿no? Y por suerte lo tenemos para esto, en esta, insisto, seguimos, histórica conferencia del entrenador. Me corre individualmente. Lo que sí me corresponde es decir, miren, hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción del periodismo comprada, ¿me entiende? Que responde a los intereses de los que distribuyen. Una porción ecuánima y de frente, face to face, una porción comprada. Lo que el poder provoca. Usted sabe qué es lo que el poder provoca, dinero. ¿Sabe lo que el poder provoca? Entonces, ¿Usted sabe lo que sabe, alguien contestó del otro lado? Individualmente. Lo que sí me corresponde es decir, miren, hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción del periodismo comprada, ¿me entiende? Que responde a los intereses de los que distribuyen lo que el poder provoca. Usted sabe qué es lo que el poder provoca, dinero. ¿Me entiende? Entonces, usted eso lo sabe. Yo digo, como yo no soy estúpido, yo no voy a decir para permitir, para que sucedan cosas como la de este señor, que dice que se va porque no quiere convalidar lo que estoy diciendo. ¿Qué fue lo primero que yo dije? Se lo dije a usted porque sabía este tipo de reacciones. Estas son mis en escena, actuaciones. Dije, no sé en qué proporción, pero sí sé que hay porcentaje de periodismo que responde, que no dice lo que debe decir, y hay otro porcentaje que dice lo que debe decir. Entonces, yo ahí quedo inocente porque no estoy acusando a todos. Estoy acusando al porcentaje un poco más adelante, no equilibrado por el trato que me desarce sobre la sanción. En vez de nos dijeron a nosotros, no podemos, que me entienda, yo no... Se abrió un expediente, pero que también nunca, ¿no? Hubiéramos reaccionado de la misma manera como padre, como hijo. Bueno, Roberto Moar, Canal 10, Sport 890. Está bien que Moar esté ahí. Tenía una pregunta, obviamente... cambia el estilo de interrogante. Sí le quiero decir que nosotros decimos que se abrió un expediente, pero que también hubiéramos reaccionado de la misma manera como padre, como hijo o como hermano, sí, pero todo a salir eso, a correr a pero hay otra cosa familia. Más, discúlpeme sí, intercambiemos, así la redondeamos. No, pero hay una cosa más. Una cosa es empatía y estar con los jugadores, que creo que acá todos estamos con los jugadores, todos, absolutamente todos, porque somos uruguayos,
porque incluso antes que usted dijera la selección, estábamos con la selección y conocemos a estos muchachos y sabemos cómo son, cómo piensan, cómo actúan, y si tenemos que defenderlo, lo vamos a defender. Y bueno, y por supuesto que capaz que hay una sanción, pero eso no nos quita decir que hubiéramos reaccionado de la misma manera que ellos, que hubiéramos corrido como ellos, que hubiéramos ido a abrazar a nuestros hijos de la misma manera. Todo lo que usted dice, sí, todo lo que usted dice no contiene lo más importante. Discúlpeme. ¿Qué es lo más importante? Si Ahí están los argumentos, ¿no? Que después puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero no es nada librado al azar y otra vez le va a retrucar y le va a decir por qué. En este caso a Moar. Un uruguayo, sí los conoce de toda la vida, sí la justificación vale. Todo eso no tiene valor, no justifica el cobijo. El cobijo es porque la organización... la prevención falló y falló la puerta de escape, las dos cosas. Entonces, el eje de la cuestión no es si los chicos actuaron justificadamente, porque cualquiera se involucra, pero lo que los libera absolutamente es que no tenían otra opción que reaccionar así. Entonces la pregunta que fija la agenda, y por eso yo me rebelo, porque no me quiero prestar más, porque uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Entonces, claro, la amenaza, el miedo, pero bueno, Bielsa acá se libera porque esto puede traer represalias, las trajo para Uruguay y todos sabemos lo que pasó después. Pero lo que se instala en la agenda, como dice Bielsa, después es cuáles serán las sanciones que vengan. ¿Qué pasará con Uruguay? ¿Cuántos partidos a Darwin? ¿Cuántos partidos a Bentancur? Y lo primero, le pidieron disculpas a los jugadores. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló? Vamos a la raíz del tema, ¿no? A la génesis. ¿Por qué pasó? ¿Me entiende? Entonces ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas y todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencia de prensa para decir no, las canchas están perfectas y vos ves que las uniones no justifican, no, los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Ahí está. Esto es una plaga de mentirosos. Voy acá, bueno, después viene lo de Estados Unidos, ¿no? Y el país de la seguridad, cuando habla del FIFA Gate, ¿no? Porque les habló en Estados Unidos a los estadounidenses del FIFA Gate y de lo que sucedió un poco más adelante. Ahí. En que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones. Lo único que faltaría que haya sanciones. Y por supuesto, todo esto es una casa de brujas. No, bueno, miren que los vamos a sancionar y los vamos a sancionar para que cumplan en la fecha, en el partido por el tercer puesto. Y ahora ya no más por el tercer puesto porque hay mucha repercusión pública, entonces vamos a tener que pensar. Todo una vergüenza, en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son, porque no han mentido. Y en un país que fue capaz del FIFA Gate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. ¿Pero dónde se ha visto? Llega un momento, se imagina que yo he pasado, que nunca las dije, por situaciones que conozco muchísimo más graves que estas. Y las conozco a la perfección. Trabajé 6 años en Argentina. Esto es bebé de pecho, no hay ningún problema. Radio Oriental de la 25. Reconozco que estoy alterado, que estoy, no sé, a flor de piel. No me gusta que un buen colega, y no es corporativismo,
se retire en el acierto o en el error. Pero ahí empieza. No es un acierto o un error. O un acierto o un error. Ya Radio Oriental de la 25. Reconozco que estoy alterado. ¿Será un acierto, será un error? No. ¿Es un acierto o un error, amigo? ¿Qué es? No me gusta que un buen colega, y no es corporativismo, se retire en el acierto o en el error. No es un acierto o un error. O un acierto o un error. Marcelo, usted ha dicho verdades descarnadas que comparto, ya que habla de porcentaje, comparto una enormidad de las cosas que ha dicho. Una enormidad. Y hay un montón de medios uruguayos, ya que habla de porcentaje, que estamos en forma frenética y hemos sufrido el desgaste de enfrentar las injusticias que cometen los organizadores y la Conmebol. Y disculpe que le diga esto, usted sabe bien quién organiza este campeonato. Usted no es ningún extraterrestre. Yo no hablo por temor a las amenazas. Le quiere meter que dale. Si sabes, Bielsa quién organiza. Usted sabe bien, decilo. Le acaba de pegar a Estados Unidos, a la FIFA, habló del FIFA Gay, le pegó a todo lo que se mueve. Yo no hablo por temor a las amenazas. Lo entiendo. Y además, las amenazas de ustedes pueden ser advertencias severas para el fútbol uruguayo. Lo entiendo perfectamente. Tengo 50 años en esto, como usted tuvo 6 años en Argentina, y no cualquier 6 años, he dejado bastante. No cualquier 6 años. Defendiendo su estilo de juego, las bondades de sus comentarios. En muchos estilo. Si no lo quiero escuchar, lo lamento mucho. Escúchelo. Porque hay muchos uruguayos que confiamos plenamente en usted, en su estilo de juego, en su ambición futbolística y. Más allá de cosas que a veces nos desorientan. Cuando lo que hacía Guillermo Barros Esqueloto con el juez, usted está cobrando muy bien, usted acaba de cobrar muy bien el penal, te felicito. Entonces la tribuna se enardecía y decía, pero te está insultando, ¿por qué y en realidad está diciendo, está bien, esto es en voz alta, pero adulándolo. Sus expresiones. He escuchado acá verdades descarnadas como pocas veces he visto en una conferencia de prensa. ¿Sí? Y eso incluso hasta uno lo altera, por más experiencia que uno tenga. Y hablando de porcentajes, y hablábamos con Sebastián, que lo conocemos de la formativa, y no por imposición del señor Bielsa, sino porque pensaba cortar acá el dijo, háblenle al jugador, ya dije esto. Sebastián, transmitirle a tu compañero juntos que, hablando de porcentajes, más del 90% de la prensa uruguaya, de la comunicación deportiva uruguaya, bajado y que todo, intenté llevarme a algún compañero para que a las familias, ¿no? Ver a sus hijas llorar. El final es muy bueno también. En un momento Bielsa se va y la conferencia de prensa... No, sí, ese es el problema. Acá no está en discusión la verdad. Acá hay una verdad única. Falló la prevención y falló la puerta de escape. Entonces, a partir de ahí no hay más nada que discutir. ¿Me entiende? Entonces, yo me permito disentir, pero le otorgo que usted está en mejores condiciones que yo para definir porcentaje. Lo del 90-10 es muy malo. Debería ser el 100%. En otros países... Sí, el 90-10 muy malo. El 100% debería estar estamos de acuerdo. Y lo otro es que los porcentajes de señalar a los culpables, no solamente cobijar a los damnificados, el porcentaje no es el que corresponde. Acá lo que corresponde es señalar a los responsables, para que los responsables no sigan elaborando el procedimiento que elaboran hasta ahora. El que habla, si nos pone en evidencia, aunque sea con la verdad, castigo deportivo, disciplinamiento, temor a lo que vamos a hacer desde Asunción. Viejo, Sí. me quita razón. Es un energúmeno. Y acá está la parte que dice, yo exaltado así, ya no tengo esto razón. Sé que no tengo razón. Pecho. No hay ningún problema pierde, se exalta, con esto, no genera ningún problema. Se levanta y lo se que va. No acepto, pero porque ya llega un momento que decir, lo van a condenar los jugadores. ¿Pero qué jugadores, viejo? Y yo sé una cosa, ¿vio esta exaltación? Me quita razón. Es un energúmeno, es un loco. A todos, muchas gracias. Termina. Claro, ¿por qué la suspende? Felipe me dijo. No, esto El señor quería preguntar. Sí, yo estoy a disposición, porque si no parece que también frenamos. Felipe, ¿bien?
Ok, continuamos acá. Y ahí, Micrófono acá, por favor. la conferencia de prensa a instancia de Bielsa, que dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos? Vamos a seguir con la conferencia de prensa, ¿no? ¿Por qué frenar la conferencia? Bueno, como digo, histórica conferencia de prensa, siempre trato de sacar algún fragmento y he publicado cosas en otras redes sociales, en Twitter o en Instagram, porque es una conferencia que tiene cosas sustanciales, extraordinarias y como digo, para mí es una de las mejores. No tengo ninguna duda de la historia del fútbol uruguayo, por las verdades que expone, por cómo defiende a sus jugadores, a la selección, por cómo habla de Conmebol, de Estados Unidos, de la organización y de todo lo demás. Y bueno, ya pasó un poquito más de un año, quería recordarla porque es importante y este es el quid de la cuestión, ¿no? De qué va la cosa con Marcelo Bielsa, ¿no? Es por suerte mucho más de fútbol, vino a exponer muchas cuestiones, vino a mostrarnos, a desnudar, sobre todo al establishment periodístico, que lo odia, ¿no? Lo odia. Como él tampoco es amigo del periodismo, y siempre dice lo mismo, ¿no? El trabajo de ustedes, los periodistas, es muy sencillo, ¿no? Cuando hay prosperidad, acercarse al próspero, y cuando hay derrota, pegar en el piso, ¿no? A ustedes el término medio no les conviene. No les conviene. Tiene que haber triunfo, exaltación y magnificar un triunfo, por más que haya sido inmerecido, por más que no haya hecho nada para merecer ese triunfo, hay que exaltarlo. Ganó, exaltalo, agrandalo, sos el mejor. No vayas a perder, aunque no lo hayas merecido. Pasás automáticamente a ser el peor. Entre otras cosas, lo que enseña Bielsa en cada conferencia de prensa, para algunos periodistas he escuchado, no dejan nada, he escuchado eso, ¿no? Las conferencias de prensa de Bielsa no dejan nada, porque no dice el equipo. Pero bueno, así es la cosa, así es la cosa. Espero que hayan recordado lo que pasó hace un poquito más de un año, por eso quería traer la colación ahora, esta conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, insisto, histórica para el fútbol uruguayo todo, y fue el único entrenador además, ¿no? de todos los presentes en la Copa América que dijo cosas como estas, y en un evento internacional, sea Copa América o Copa del Mundo, habrá alguno similar, no lo recuerdo realmente, pero bueno, me escriben en los comentarios qué les parece la conferencia, qué les parece lo que está dejando Bielsa, lo futbolístico, lo que no tiene que ver con lo futbolístico como esto. Hay cosas importantes también, ¿no? Y hay cosas que alguien las tiene que decir, alguien que tenga una voz que repercuta, que se escuche, y esa es la de Marcelo Bielsa. Un abrazo grande para todos, los leo en los comentarios.